que nos sigas en nuestras conexiones a través de nuestra plataforma de Facebook. Los esperamos en Recargados en Cristo de lunes a viernes a las 7:30 am. Todos los lunes a las 9 p.m. en Minutos de Bendición con los pastores Franco y Fara Arriaga. Asimismo, los martes a las 8 p.m. puedes conectarte por nuestra página de Facebook a nuestro servicio para matrimonios. Además, los jueves no te olvides conectarte a Tiempo de Bendición a las 7:30 p.m. y los sábados, conéctate a nuestra transmisión para jóvenes a las 8 p.m. Muy bien. Yo quiero, ahora sí, que vayamos no se olviden de las mascarillas y también en las gorritas que sale sol y es necesario cubrirse un poquito. Lo tenemos en el mostrador de los ujieres. Yo les pido que vayamos a algo. ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos somos creyentes? Amén. Gloria a Dios, todos somos creyentes. Entonces nosotros, como creyentes, tenemos que escuchar, leer y practicar lo que Dios nos habla de la fe, ¿verdad? Y eso está en Hebreos, en el capítulo 11. Hebreos capítulo 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la esencia, la sustancia de las cosas que se esperan. Es entonces la certeza de que los vas a recibir, lo que estás esperando, ¿no es cierto? Y es la demostración de las cosas que aún no se ven. Entonces nosotros como creyentes debemos de confiar en esta palabra, debemos de creer en esto. Miren ustedes el pueblo de Israel, por eso es que es un pueblo tan bendito por Dios. El pueblo de Israel, Dios le dio una promesa a Abraham, ¿verdad? Y cuando tenía 75 años, después pasó el tiempo, Abraham falleció y siguieron las siguientes generaciones, Isaac, Jacob, José, etcétera, etcétera. Y hasta el momento en cual iban ellos a ser liberados, pasaron 430 años. Pero esa fe del patriarca Abraham, de sus hijos, de las primeras generaciones, esa fe no murió, se mantuvo firme. Y Dios por eso trajo bendición y sigue bendiciendo al pueblo de Israel. Tu iglesia Renuevo. Muchas veces, y algunos quizás se han cansado ya de que le ponga el mismo disco, pero empezó con un puñado de personas, pero lo que tenían en común ese puñado de personas, y que la mayoría eran jóvenes, lo que tenían en común es que ellos creyeron en esto, creyeron que un día íbamos a poder llegar a muchas personas, a muchas vidas, y que íbamos a congregar en un lugar grande. Entonces son personas que nos acompañaron, y hasta ahora hay algunos de ellos que nos siguen acompañando, y algunos que ya son pastores, como Abelito en Cajamarca, el pastor Quique. Hay algunos que todavía están con nosotros, el pastor José Luis Otero de Moche. Entonces, pero que ellos cargaron su corazón de fe, y ha pasado el tiempo, no ha pasado 430 años, ha pasado quizás 20 años, pero ellos siguieron creyéndole al Señor, y el Señor bendijo porque te trajo a ti. Entonces es el momento, así como hay esas carreras de postas, ¿se acuerdan? En el cual sale un corredor y lleva una vara en la mano y llega hasta un lugar y se la pasa al otro corredor, y el otro corredor emprende la carrera, y así en postas. Y nosotros también debemos de tomar esa posta de fe, para seguir corriendo con una visión que Dios nos dio y seguir creyendo que el Señor va a seguir añadiendo. Y no por el orgullo denominacional de que de poder escuchar que somos la iglesia más grande o somos la iglesia grande en Trujillo. No es por ese orgullo personal o particular de iglesia, sino es por cumplir el propósito divino de llegar a toda criatura. Pero para ello tenemos que ser creyentes, tenemos que creer, tenemos que esperar, tenemos que llevarle al Señor un corazón cargado de fe. Y cuando se habla de ofrendas, se habla de diezmos, se habla de dar, hay muchos que ahí prueban que no tienen fe, porque dejan de ofrendar o dejan de diezmar porque dicen: no tengo, cuando tenga daré. Casualmente no tienes porque no das al Señor, porque cuando uno le da al Señor, Dios no es deudor de nadie. Dios te bendice y te multiplica aún más de lo que tú puedas darle a Él. Así que vamos en esta
mañana a orar por esa fe, a orar por ese dar, a orar por esa promesa del Señor, que todos nosotros seremos prosperados. Gracias te damos, Señor, por este momento, por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos invitas, nos animas, nos exhortas para poder escuchar tu palabra y creer, Señor, que si tú lo dices, tú lo harás. Gracias, Espíritu Santo, por este momento. Bendice la fe de cada uno que va a dar su ofrenda, va a dar su diezmo cargado de fe, porque ellos esperan, ellos saben que llegará, Señor, la bendición también en sus economías. Bendícelo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Mujeres pudieran acercarse, por favor, donde ellos. Ahí de pie un momentito, los que tengan Biblia en la mano, busquen Mateo 24. Mateo 24, 4. Mateo 24, 4. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos por los lugares, y todas estas será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, muchos serán escandalizados, se escandalizarán y serán entregados unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Permítame orar por esta palabra. Padre nuestro, te pido que bendigas esta palabra en mis labios, para que sea de bendición sobre cada persona. Que cada uno de nosotros podamos recibir en el Espíritu lo que tu Espíritu Santo quiere hablarnos. Gracias, Padre nuestro, por cada uno de tus siervos, por cada uno de los levitas, por cada uno de los servidores, por cada uno de nuestros invitados y tus hijos, Señor, congregantes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Y el tema de esta mañana se llama Vuélvete al fuego. Y veíamos en la tarjeta de invitación que sale para esta prédica como una llama de fuego que está rodeada de oscuridad. Y pudiéramos decir que es como un fuego que tiene la tendencia a extinguirse, ¿verdad? Cuando hacemos una fogata, cuando hacemos leña, ponemos en el fuego y se prende, nos calienta, nos abriga ese fuego, nos alumbra. En los sitios agrestes sirve también para espantar a las fieras que puedan atacar o acercarse. Entonces tiene un significado el fuego y tiene un gran propósito el fuego sobre nosotros. Pero si no le ponemos más leña, se llega a apagar. Ahora, gracias. Ahora cuando Grecia, al iniciar el servicio, y abre su corazón y comienza a compartir algo de la palabra y abre su corazón mostrando las situaciones que le tocó vivir en estos últimos años, muy duras, situaciones de enfermedad, de muerte. Cuando nos ponemos a pensar lo que ha sucedido en Uvalde, Texas. Uvalde es la ciudad donde vive el pastor que es amigo nuestro, Humberto Renovato. Y es una ciudad relativamente pequeña, tiene 20,000 a 25,000 habitantes, no tiene más. Para tener una idea, Moche tiene 40,000 habitantes, o sea, es más pequeña que Moche, por decirlo así. Entonces, alguna cosa como lo que ha sucedido es un efecto muy profundo, muy doloroso. Y han sido muchos niños, 19 niños, los que han sido asesinados por otro muchacho. Un muchacho que había estudiado en ese mismo colegio. Muchacho que venía de un hogar disfuncional,
Atención, padres de familia. Un hogar disfuncional en el cual a él, no se habla nada de su padre, pero se supone que no tenía padre responsable ante él. La madre, que había sido adicta a drogas, no sabemos si seguirá siendo adicta a drogas, lo dejó con la abuela. Y la abuela es la que lo crió al muchacho. Pero un muchacho que quizás por los traumas de la niñez tuvo secuelas de tartamudez y por ello se burlaban de él en el colegio, le hacían bullying y fue como una bomba de tiempo este chico que fue guardando en su introversión, en su timidez, fue guardando mucha amargura, mucho dolor dentro de sí mismo y termina destrozando a muchos niños, matando a muchos niños. Niños entre 7 a 10 años, se puede imaginar, es algo doloroso, es muy triste. Entonces nosotros podemos ver que por muy creyentes que seamos, no estamos lejos de tragedias, no estamos lejos de dolor, de tristeza, no estamos lejos, como lo que contaba Grecia, de situaciones en las cuales el dolor, la tristeza, la aflicción, el temor lo visita a uno. Y yo justo hoy día, para venir acá, me gusta tomar café y digo, llevo un termo y a veces no mantiene el café caliente todo el tiempo, ¿no? Entonces saqué este termo, que es bastante bonito. Este termo lo compramos nosotros en Sin Muros, Colombia, ¿verdad? Porque ahí dice Casa de Oración Sin Muros. Y es bonito. Pero este termito era mi compañero algunas mañanas, o las mañanas que yo acompañaba a mi esposa el año pasado, que estuvo bajo el tratamiento de cáncer. Y ella entraba a quimioterapia a las 7 de la mañana y una vez que terminaba al mediodía pasaba a radioterapia. Y yo la acompañaba y este termo era mi compañero porque salíamos sin tomar desayuno y tampoco no tenía ganas de tomar desayuno, pero sí llevaba el café. Y me pasaba esas horas, desde las 7 de la mañana, creo, hasta las 2 de la tarde, 3 de la tarde que salíamos, qué sé yo. Y claro que el termo se acababa, se vaciaba, trataba de buscar con café por ahí, lo volvía a llenar. Pero era mi compañero de temor, de dolor, de tristeza. Y el Señor me decía, confía, confía y espera. Muchos, no me quiero victimizar en esto. Después les digo por qué. Muchos me veían a las 7:30 de la mañana que transmitía Recargados en Cristo. Y a veces cuando tenía su terapia de quimio, mi esposa a esa hora no podía estar en 2 lugares, así que le pedí a Tracy para grabar el mensaje para esa mañana y lo pasaba en grabación. Y muchos pueden ver a un predicador, pueden ver a una levita que están cantando, adorando, qué linda esa canción, pero nadie va a ver detrás del escenario. ¿Qué es lo que hay detrás? Y a veces uno critica, y a veces uno juzga, y a veces uno es duro con sus pensamientos sobre la persona que está procurando estar adelante y esconder su dolor y su tristeza, porque no es justo estar saliendo abiertamente a predicar dolor, tristeza, aflicción, miedo, pero todos somos carne y hueso y todos a veces nos vamos a quebrar. Pero lo que compartí hace unos momentos, lo que es la fe, es la confianza, es la esperanza de lo que no se ve y que un día llegará. Y eso es lo que tratábamos nosotros, mi esposa, mis hijas y yo, de ver. El otro día, no es parte de la prédica, pero Dios me ha metido esto que les comparta a ustedes. No sé por qué, quizás alguno necesita aprender algo de lo que nosotros aprendimos. Yo la vez anterior hice una publicación, saqué unas piedras pintadas de mi casa, del jardín de mi casa, que antes que se supiera del cáncer de mi esposa estaba muy estresada, muy tensa. Y esas piedras que estaban ahí en mi casa, en el jardín, sin ninguna razón de ser, pues fueron un instrumento también que habló de fe, que habló de esperanza, que habló de confianza.
porque una de mis hijas iba con su bebé, estaba más pequeña, y con mi esposa. Y yo me reía y le decía a mi hija, no, Diana, están haciendo su rehabilitación, porque se ponían a pintar esas piedritas y le entretenía y la distraía mucho a mi esposa. Entonces nosotros, todos, poder orar los unos por los otros. En lo que ha pasado en Uvalde, Texas, nosotros de repente, si hubiéramos estado frente a ese muchacho, lo hubiéramos juzgado antes. Y hubiéramos sido uno más que bulliaba la conducta, el comportamiento, la tartamudez, la inseguridad del muchacho. Y añadíamos la pólvora en que un día iba a explotar. Cuando Dios me daba esta palabra que dice, vuélvete al fuego, porque al finalizar, en el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa es la tristeza del corazón de Dios que quiero rescatar para nosotros. Poder alegrar el corazón de Dios con tu fidelidad, con tu amor. Y yo sé que Dios en estos momentos está complacido porque tú tuviste este tiempo de decisión de venir hasta este lugar y poder escuchar su palabra. No la palabra de Reinaldo, es la palabra de Dios. Cuando nosotros podemos ver en nuestro medio y en las naciones que hay rumores de guerra, naciones contra naciones, que hay pestes. Ahora hay un nuevo virus que también amenaza a muchas naciones. Y todas esas cosas, y surgen por ahí falsos profetas que dicen, es que esto es la tribulación, este es el fin. Mañana, pasado, en este año es el fin del mundo. Pero el Señor te dice, no es el fin. Es el principio de dolores, pero no es el fin. Lo que estamos viviendo ahora no es el fin. El Señor muchas veces va a mostrarnos la desgracia, el dolor y la tristeza en otros y aún en nosotros mismos para poder darnos una palmada y decir, despierta, que no es el fin, pero nos estamos acercando al fin. ¿Y qué es lo que vas a hacer en este tiempo? Simplemente te vas a sentar a llorar tu tristeza y tu dolor y a poder sufrir y hacer sufrir a los demás, o vas a ver la manera más propia de poder serle útil al Señor, de poder llegar a otras vidas, a otras personas, de poder llevar un mensaje de salvación, un mensaje de buenas nuevas, un mensaje de poder tener sobre muchas familias, poder tener una salvación y también tener una tranquilidad de poder creer que Dios no nos ha olvidado. Hoy día definen también en Colombia las elecciones. Y menciono Colombia porque, bueno, conocemos, creo que tenemos cierta cercanía con los colombianos a causa de los pastores Fajardo. Pero estamos orando por eso, porque orando para que los colombianos no cometan el mismo error de Chile, de Argentina, de Venezuela, de Perú, sino que puedan despertar. Ecuador despertó, y no es que yo esté hablando de política y parametrándome para la derecha de la política, pero nosotros podemos ver que Ecuador pasó por un gobierno que no fue bueno, pero está restaurando ahora con el nuevo gobernante. Pero el hombre es necio. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que la seducción del enemigo sobre nuestras vidas, sobre nuestra mente, sobre nuestro intelecto, nos lleva a propiciar errores. El error de esa madre de familia, de esa madre drogadicta que prefirió la droga a poder tener una vida diferente y edificar un hijo con valores, empujó a este hijo para que vaya a poner en duelo a 20 familias. Nosotros tenemos hogares, tenemos hijos, tenemos nietos. Yo me regocijo cuando veo a mis nietos que vienen al servicio, cuando veo que se dispone Gabriel para servir en sonido, en estas cosas y bautizarse. Yo me regocijo, pero no puedo ser
solamente egoísta y pensar mi familia, y hago un cerco a mi familia. Sino que esto yo les pido que todos y cada uno de los que tengan hijos, nietos, sobrinos, entiendan que estamos aún a tiempo, que no es el fin esto de la humanidad, pero estamos acercándonos al fin, que puede ser 5 años, 10 años, 50 años, no lo sabemos. Y tenemos nosotros que sembrar en nuestros hijos una nueva forma de vida. Nosotros encontramos que estos anuncios de los últimos tiempos nos enseña que estamos aún a tiempo. En los últimos años se ha venido dando a nivel nacional y a nivel mundial, se ha venido dando el irrespeto, la falta de respeto a las autoridades, a todo tipo de autoridades de la ciudad, de la nación, autoridades policiales. Se ha venido dando el irrespeto a las autoridades del hogar, a los padres, a la iglesia, al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Y por supuesto que sí, nosotros como la generación anterior, hay una gran responsabilidad. ¿Qué es lo que enseñas a tus hijos? ¿Cuál es tu conducta? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo te comportas? Yo no puedo entender cómo un padre va a engendrar un hijo y porque se le metió en la cabeza irse con otra mujer, abandona a la que fue su esposa y abandona al hijo y no asume la responsabilidad. Y después si lo meten preso, ¡ay, es la víctima! No, es la justicia que lo toca. Nosotros tenemos que cambiar las menciones del mundo sobre las cosas que se están dando ahora. Nosotros vemos, ya se ha perdido el respeto a las leyes, se ha perdido el respeto a la familia, la moral, los principios básicos. Miren, algo que es muy... el otro día pensaba en algo. En el año 53 veía que un hombre que también vino con un trasfondo familiar, y que esa es otra historia, en Estados Unidos, y en el año 53 él hace una empresa que fue muy, pero muy, muy próspera. Esa empresa se llamaba Playboy. Habrán escuchado de la revista Playboy, del Club Playboy de Estados Unidos. Después, y que la revista era que sacaba entrevistas, algunas entrevistas de algunos personajes, no necesariamente la farándula, un políticos, pero también tenía fotos de muchas mujeres muy hermosas y fotos muy sensuales. Y la gente comenzaba, era revistas para adultos, para caballeros especialmente, pero la gente comenzó a adquirirlo. Y eso lo hizo millonario a este Hugh Hefner. Y también hizo un club, e hizo una corporación y todo ello. Y tenía jets privados y todo eso. Y después de ello salieron otras revistas que eran más candentes, por decir así, que ya llegaban a la pornografía, como era una revista Penthouse, una revista Hustler, todas de Estados Unidos. Y fueron prosperados esas revistas y otras más. Hace unos años, bueno, Hugh Hefner murió, quedó el imperio Playboy a cargo de su hija, de sus hijas, pero ya hoy día no existe Playboy, no existe Penthouse, no existe Hustler, no existe nada de eso. ¿Por qué creen ustedes que no existe? ¿Porque se cansaron de ganar plata? No. Porque lo que ellos vendían y que era considerado en esos tiempos como atrevido, como chocante, como demasiado candente, las publicaciones de las fotos, hoy no son noticia. Porque hoy día es abierta la pornografía en todo canal de televisión y en todo medio de internet. ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el mundo? Que la promiscuidad ha ganado terreno y nosotros lo aceptamos y lo consentimos. Nosotros muchas veces ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que nuestro hijo está haciendo. Mi hijita salió con uno y mañana y amaneció con otro. Ay, que es joven, es moderna. Pero está con el millonariazo tal y fulanazo tal, y que se la llevó a Dubái, que se la llevó acá. Como una prostituta se vendió por los viajes y por la fama. Pero es noticia para la televisión y es noticia para los espectáculos. Y ese mensaje lo están recibiendo los hijos y nosotros le estamos diciendo, mira televisión, mira internet, diviértete, distráete ahí, pero
no me quites el tiempo, yo estoy ocupada, yo estoy muy cansado. Mi hijo de 14 años no quiere ir al templo, no quiere ir, es que es chico, hay que consentirlo, hay que dejarlo, ya en su tiempo lo hará. En su tiempo no. En su tiempo será tarde. Este muchacho que mató a estos chicos, a estos niños de Uvalde, Texas, tenía 18 años. No era una persona adulta, era un muchacho. Y quizás su madre en su momento habrá dicho, es mi tiempo para disfrutar de las drogas porque a mí me gusta. Y ya, en un momento voy a hablar con mi hijo, en un momento lo va a arreglar. Nunca hubo ese momento. Nosotros debemos entender cuando encontramos que la corrupción avanza, que la corrupción a todo nivel, empresas, políticas, gobiernos, en todo avanza, que los principios y los valores de familia ya no son los mismos de antes. Nosotros antes nos escandalizábamos, nuestros padres y nuestros abuelos se escandalizaban con las cosas que hoy es el día a día, que hoy es una cosa normal. La convivencia de hombre con hombre, de mujer con mujer, es normal. Total, es amor, no es amor. Eso no es amor, eso es aberración. Y nosotros a veces consentimos las cosas y no somos enfáticos en poder detener todo esto. En Mateo 22:36 dice, Maestro, le preguntan a Jesús, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley de Dios? Y el Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. El segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros tenemos que rescatar el amor a los padres y el respeto a ellos, el amor a nuestros semejantes y el amor a uno mismo. Cuando uno a veces ha tenido un hogar disfuncional, cuando uno a veces ha sido golpeado por la murmuración o el comentario de las personas, cuando uno muchas veces se ha creído lo que dicen de uno ha perdido ese amor por sí mismo y ese respeto por sí mismo. Cuando nosotros tenemos que dice que ames a los demás como a ti mismo, lleva implícito que tienes que amarte a ti mismo, a ti misma y valorarte. No podemos nosotros estar apartándonos cada día más y más del fuego del Señor, de la pasión de Dios, que Él entregó su vida en Cristo Jesús por nosotros, para que nosotros podamos tener ese amor personal por nosotros mismos, para que nosotros podamos valorarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros encontramos en lo que leíamos inicialmente en Mateo 24:4, Jesús advierte que van a venir muchos para decirnos que este es el fin. Y por ello también el enemigo comienza a seducir. Como ya estamos en este mundo, ya eso que antes era malo, ya no es malo, ahora es bueno. También aprovecha. Tú eres joven, ¿qué cosas metiéndote en una iglesia? Sé cobarde como yo, escondiéndome y viviendo en una vida licenciosa de pecado. Y los padres también, no irnos al otro extremo, porque también hay extremos en los padres que quieren enfundar a los hijos con un hábito, con una cota de malla de tradición religiosa y los quieren empujar para que sean creyentes y cristianos a la fuerza. En estos días que Gabriel se bautizaba y por ejemplo Franco también por su deseo de que siga avanzando en su carrera hacia el Señor, Gabriel le decía a Fara, a mi hija, lo inscribo a Gabriel para el bautizo, lo inscribo al bautizo, porque es así todo acelerado Franco, ¿no? Lo inscribo. Y chofar. Bueno, esa es otra historia. Y Fara le decía, pero pregúntale a él, que es lo más propio, pregúntale a él. Y eso es lo que ya le preguntan a él, si él quería o no quería, y él dijo, sí quiero. Y a veces hay personas, una vez me impactó, cuando empezábamos el cristianismo, fuimos a Tacna, escuchamos una canción que cantaba un cantante, no lo he vuelto a escuchar, pero creo que sí sigue siendo creyente, Omar Oropesa, una canción muy bonita. Y me gustó la letra, me gustó la canción, me gustó la voz, todo, y comencé a averiguar sobre él. Y escuché un testimonio que él mismo dio. Ojo, padres con hijos que a veces
Queremos imprimir un poco de fuerza. Y decía que sus padres parece que eran pastores. Y su padre, por ser pastores, sus padres lo obligaban al hijo a todo, a que sea santo, 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 y que ande con alas y aureolas y todas esas cosas. Y él se hartó. Y él se hartó porque también la gente lo criticaba, la gente del templo, la gente de la iglesia lo criticaba. Y entonces él se fue al otro extremo y se fue al alcohol y se fue a las drogas y se fue al sexo. Pero después él restauró con el Señor y se entregó al Señor. Y eso también tener cuidado. Una cosa es que nosotros le pongamos la convicción a los hijos. Yo soy creyente, tu madre es creyente y nosotros en este hogar todos somos creyentes. Así que vamos al templo y vamos al templo. Esa es autoridad. Pero ahí, a forzarlo, andan del pastor. Y cuando vayan del pastor, comienza a flotar así. Y blanqueas los ojos. Es mi hijo. Es santo, pastor. Es mi hija. Miren cómo está santo, santo, santo. Tener cuidado porque eso los va a llegar a hostigar al hijo. Y le estamos inoculando una vacuna anticristianismo. Hay muchos que se apartaron completamente del Señor siendo creyentes. Hay muchos, incluso cantantes, un cantante de rock pesado también, que salía con un hombre, Alice Cooper, también hijo de creyentes, hijo de pastores creo. ¿Qué es la labor del padre? Tener equilibrio, y ese equilibrio es conocer el corazón del hijo y poder enseñarles con el ejemplo. Pero si nosotros le vamos a decir, mira, lee la palabra y me vas a dar la lección de tal versículo y tal otro versículo, y me haces un resumen para saber si interpretas bien la palabra del Señor. No. Muéstrales la palabra revelada en tu vida. Estamos en principio de dolores, pero no es el fin. Tenemos tiempo todavía para formar a nuestros hijos y formar ese corazón de siervo y de sierva. La semana anterior que predicaba a los jóvenes, yo les decía, cuando nosotros empezamos la iglesia acá en Trujillo, eran muchos jóvenes y muchos de ellos soñaban con que, aparte de su profesión, porque estudiaban en la universidad muchos de ellos, poder ser pastores un día. Pero si tu hijo te dice, yo quiero ser pastor un día, ay, no, estás loco, se mueren de hambre, todo el mundo te insulta, no, olvídate de eso. No, tenemos nosotros que mostrar el corazón de Dios revelado en nosotros, poder mostrar el amor de Dios en nosotros y a través nuestro. Nosotros aún estamos a tiempo de poder volvernos al fuego de la pasión por Cristo. Volvernos a ese fuego. Estas dos canciones de adoración que han cantado son muy hermosas, muy hermosas. Y es lo que nosotros debemos de vivir, de centrarnos en poder meditar esos cánticos en los cuales nos llevan a la presencia del Señor y nos hacen hacer unidad con el dolor que pasó Cristo, con el dolor del Padre, y poder entender que aún estamos a tiempo para enseñar a nuestros hijos no una religión, no una doctrina, sino enseñar a nuestros hijos a vivir para Cristo y por Cristo. Dios nos extiende el tiempo. Dios en estos 2 años de pandemia te ha extendido los años de vida a ti y a mí para que podamos hacer algo por aquellos que están desesperanzados. Nosotros podemos entender que vamos a recibir quizás durante nuestro tiempo de cristiano noticias buenas y algunas no tan buenas, pero al final saber que Dios se coronará de gloria a través de tu testimonio, a través de tu firmeza con el Señor. Son tiempos duros, tiempos difíciles, tiempos en los cuales yo veo como una mano negra teñida del rojo que se cierne sobre Latinoamérica. ¿Saben por qué? Es evidente en lo espiritual. Es evidente. Porque Latinoamérica comenzó a levantarse como un bastión del cristianismo. Y muchas iglesias en Latinoamérica comenzaron a multiplicarse y a crecer. Y la forma nefasta que el enemigo comienza a operar ahora es por los gobiernos, para poder extender un pulpo que un día va a oprimir a los países de Latinoamérica. Porque lo intentaron por las armas y no les dio resultado en el Perú, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia. No les dio el resultado que esperaban.
Y entonces ahora se enfundan de una falsa democracia para poder saquear el Espíritu de Dios que está en los corazones de Latinoamérica. Y tú no puedes ahora parapetarte en una carrera política o en una posición política, sino que tú lo que tienes que hacer es ponerte en una posición cristiana, en la cual se rescata la vida, la familia y los principios del Señor. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, ser intercesores de oración. Yo quisiera que por favor se pongan de pie en un momento, disculpen que sea un corte tan abrupto. No todos, no, tomen asiento. No me expliqué bien, tomen asiento, siéntense. Gracias por esos soldados que son así. Eso muestra que están escuchando. No, que los que se conectan en Recargados en Cristo en la mañana, pónganse de pie un momento, por favor. Pónganse de pie. Todos los recargados en Cristo. Todos los que se conectan en Recargados en Cristo, por favor, ahí levanten las manos, por favor. Sus dos manitos, levántenlas. Señor, gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos. Bendice estas vidas, Señor, que día a día buscan de tu palabra, buscan de tu alimento tempranamente, Señor, cada mañana. Bendícelos, Señor, y que nunca les escasee el agua fresca y el fuego, Señor, el fuego de la pasión por ti. Amén y amén. Un aplauso para ellos. Gloria a Dios. Yo le doy las gracias al Señor porque en Recargados en Cristo, que lo empezamos un 16 de marzo, creo que fue, cuando empezó la pandemia. Muchos han pasado por ahí y se ha visto también la sanidad de muchos. Y de una u otra manera el Señor nos ha fortalecido cada mañana, dándonos ánimo y levantándonos. Y yo le doy las gracias a Dios por ellos, porque ellos también en medio de su dificultad o de sus temores, fuimos intercesores y seguiremos siendo intercesores. Y eso es lo que necesita el Señor. Un ejército de intercesores para contrarrestar los males de la nación, los males de las naciones de la tierra. Estamos en principio de dolores, pero no es el fin. Y todavía tenemos tiempo para ser instrumentos de bendición sobre nuevas generaciones, para poder enseñar lo que dice ahí, que debemos amar al Señor por encima de todo, honrar a los padres y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú tienes amor por ti mismo, tú tienes día a día que luchar para no ser tocado por las alas del nefasto enemigo, sino que puedas tú ser guardado y liberado para poder hacer un instrumento de testimonio para los demás. Que el enemigo, a través de las circunstancias que se puedan presentar, no te roben la esencia que un día tú asumiste tener para poder conocer el corazón de Dios. Que cada día nosotros podamos tener como un norte, como una dirección, de poder llegar a emular, a seguir a un David, a poder tener ese corazón como el del Señor, que es lo que el Señor hablaba de David. Que nosotros en estos tiempos podamos volvernos al fuego de la pasión por Cristo y no dejar la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, dejarlo en una religión, en un evento, en un estudio X que tuvimos un día, sino poderla vivir en nosotros mismos, que estamos muriendo a nosotros mismos. Reconocer nuestros errores, porque nosotros los seres humanos somos muchas veces difíciles para reconocer el error. Y si alguien te lo dice, un líder, una persona en autoridad te lo dice, corrígete en esto, nos resentimos, nos molestamos y forcejeamos para negar lo que nos está diciendo. No, es que yo no soy así. No, es que usted se equivoca. No, es que no tiene razón. No, es que el otro tenía la culpa. Es que yo soy limpio, limpia. Yo soy perfecto. El otro tenía la razón. Nosotros tenemos día a día que morir a nosotros mismos. Nosotros estamos en unos tiempos muy, muy difíciles. Pero es el momento, casualmente ahora, de que se pueda levantar en ti
el Espíritu de Dios para poder andar en la brecha, en los caminos, en el sendero del Señor y no en el sendero que el enemigo te pinta. Son tiempos en los cuales se levantarán los que nos hemos vuelto al fuego, pero volvernos cada día. Si estamos nosotros en este lugar una noche, en estos tiempos, en medio del campo, vamos a tener frío, pero si ponemos una fogata, vamos a menguar ese frío y nos va a calentar. Pero si esa fogata se apaga, el frío volverá a invadirnos. El frío del mundo quiere invadir tu vida y quiere tragarse tus hijos. No lo permitas. Tienes que acercarte al fuego de la pasión por el Señor. Vuélvete al fuego del primer amor con Dios. Vuélvete al fuego de poder conocer más y más de Él para decir, como dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren, este muchacho de Uvalde, Texas, ¿cuánto hubiera podido servir si es que se hubiera rendido él a Cristo? Y él lo único que fue es un instrumento de Satán para destruir familias, para afectar familias. Nosotros, ¿qué tenemos dentro de nuestro hogar? ¿Cuáles son nuestros hijos? ¿En qué están viviendo ellos? ¿En qué están pensando ellos? ¿Qué es los planes y los proyectos de ellos? Tú como padre, como madre, ¿qué es lo que estás haciendo para edificar ese corazón de tu hijo con tu ejemplo, con tu testimonio, con el amor que tú puedas tener por tu familia? Son tiempos en que tenemos nosotros que volvernos al fuego. Son tiempos en los cuales nosotros tenemos que creer que Dios te ha llamado. Y si te permitió vivir por esto, es para que tú puedas enmendar algunas cosas de tu vida, corregirlas y volverte al fuego consumidor de la paja, el hojarasca del pecado. Y que sea ese fuego que va a avivar en ti el amor y la pasión por la obra del Señor. Amén. Ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Gracias porque tú estás trayendo sobre cada uno de nosotros la revelación de tu Escritura, aún de los que hemos conocido el dolor, la tristeza y el temor, y no nos avergüenza ello, porque eso fue parte de la fragua sobre nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, porque aún, Señor, tenemos tiempo para llevar un mensaje de amor a los que están cerca y a los que están lejos. Y cuanto más a los que están lejos del fuego, a los que están lejos de la cruz, lejos de ti, Señor. Y que tú nos uses para poder acercarlos a ti. Gracias, Espíritu Santo. Y queremos adorarte y bendecirte en esta mañana. Gracias, Cordero de Dios, que fuiste a la cruz por mí, que fuiste a la cruz cargando un madero sucio, pero lo hiciste por mí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. A que nos sigas en nuestras conexiones a través de nuestra plataforma de Facebook. Los esperamos en Recargados en Cristo de lunes a viernes a las 7:30 AM. Todos los lunes a las 9 p.m. en Minutos de Bendición con los pastores Franco y Farah Arriaga. Asimismo, los martes a las 8 p.m. puedes conectarte por nuestra página de Facebook a nuestro servicio para matrimonios. Además, los jueves no te olvides conectarte a Tiempo de Bendición a las 7:30 p.m.
Y los sábados, conéctate a nuestra transmisión para jóvenes a las 8 p.m.